Esta exposición surge con la idea del proyecto y el desarrollo del estudio de un dietario de un noble valenciano llamado Ignacio Gil-Albertí Soler, que trata la vida cotidiana de su familia entre los años 1744 y 1751. La relación de toda la sala viene a ver con todo lo que enlaza con sus apuntes, con lo que está ocurriendo en esos momentos tanto en Valencia como en el resto de España. En la sala hemos hecho una división de 4 partes. En la primera parte, la entrada, donde está la escultura de capuz del rey Felipe V, porque justamente son los últimos años de reinado del primer Borbón. Hemos representado lo que se está viviendo en este momento culturalmente, desde los ilustrados más importantes como el padre Tosca, Pérez Bayer, Gregori Mayans. Tenemos también 2 piezas bastante importantes, como es el plano del padre Tosca, el grabado que realizó José Fortea, y el plano de Cassaus. Luego, en esta segunda parte, hemos querido llevar a todos los que visiten la exposición al entorno de la vivienda, recreando un escritorio, una entrada, la escena de chocolate. En el dietario aparecen las 17 recetas que se han conservado y que en este momento no han llegado en ningún museo, por ejemplo, de temática de chocolate, con lo cual hemos querido hacer una representación de una escena de consumiendo chocolate comparándola con los bodegones. Luego, otra parte también muy importante es la escena del comedor, donde destacaría la vajilla Valzola y el cuadro de Tomás Yepes. Un punto común entre esta zona y lo que se cita en el documento es una compra que se realiza de piezas de la Alcora. Es la primera referencia también que aparece sobre precios de una vajilla de la Alcora en Valencia. La tercera parte hemos querido enlazar el tema religioso, que es lo que se está viviendo en Valencia, con los pintores más importantes del momento, como es Evaristo Muñoz, Luis Domingo, Sanchís, entre otros. Y la última parte hemos querido recrear un zoco comercial, un punto muy importante de Valencia, lo que se está viviendo tanto en lo que sería la Plaza del Mercado y en sus calles adyacentes. Hemos querido representar una librería e intentar configurarla como era en el momento, colgando los grabados, exponiendo los libros como se ubicaban en el siglo XVIII. Otra tienda sería relacionada con los tejidos. Valencia era en ese momento el motor del país en la elaboración de tejidos, con casi 3.000 telares. En las otros 2 laterales hemos representado pues, las ollas, los elementos que utilizaban en el hogar y, por último, una dulcería. Con esto hemos querido referenciar tanto la mocaora como la horchata. Y en el punto central hemos representado el taller de los hermanos Vergara, con las 2 referencias que hacen de los encargos en unos años que no se conocen el trabajo que están realizando los hermanos Vergara.